Retiren todos los premios inmediatamente. Esto no es un desfile, sino un tribunal. Las palabras de la jueza sonaban frías y distantes. Un silencio repentino invadió la sala, como si alguien hubiera bajado el volumen de todos los sonidos en ese momento. El crujido del parqué, el leve roce de los papeles y el vago roce de la ropa, todo quedó en silencio, porque la exigencia que había salido de la boca de esta mujer indicaba claramente desprecio por la persona sentada frente a ella. El hombre parecía muy anciano. Su piel, oscurecida por el tiempo y las dificultades de la vida, llevaba el sello de muchos años de servicio, y solo sus hombros pulcros y rectos indicaban que alguna vez había formado parte de la línea con el porte inquebrantable de un soldado. Varias medallas brillaban en su pecho. Parecían pequeños faros que reflejaban la intensa luz de las lámparas fluorescentes. Estas condecoraciones no evocaban hazañas pasadas, pero aún así atraían las miradas de los presentes. La jueza, una mujer de mediana edad, era ampliamente conocida por su forma inflexible y estricta de dirigir las sesiones. No le gustaba nada que pudiera distraer la esencia del juicio. Supervisaba cuidadosamente el orden y no dudaba en suprimir cualquier manifestación emocional o símbolo externo que desde su punto de vista trascendiera los estándares aceptados. El anciano no dijo nada. Suspiró suavemente, levantó ligeramente los párpados y comenzó a desabrochar los pequeños cierres de sus medallas. La habitación estaba tan silenciosa que se oyó un suave ruido al retirar, una a una, las medallas de metal de su chaqueta. Por un instante, pareció como si se estuviera quitando no simples detalles del uniforme, sino una parte de su propia alma. Algunos de los presentes se movían notablemente con anticipación, lanzando miradas cautelosas ahora al juez, ahora al veterano. Varios tosieron nerviosamente, como intentando aliviar la atmósfera opresiva. La mayoría de los presentes no supo cómo reaccionar. Alguien apartó la mirada involuntariamente, presintiendo que había algo dolorosamente erróneo en la exigencia del juez. La jueza permaneció sentada tras su estrado, observando atentamente cada movimiento del anciano. Su rostro permaneció impasible, como si observara la ejecución formal de una orden que exigía. Los años de servicio del hombre se redujeron así a un acto formal, obligarlo a quitarse todas sus insignias, como si no fueran más que condecoraciones. Finalmente, el veterano colocó cuidadosamente sus medallas en la mesa más cercana. Conservó su dignidad, sin reprocharle nada ni responderle con rudeza al juez. Pero en cada movimiento suyo se percibía una indignación contenida. A pesar de su enfado, no pronunció palabra. Solo sus hombros, ahora ligeramente más angulosos que hacía un segundo, delataban el dolor interior. La jueza frunció los labios. Sintió como si hubiera hecho otro ajuste de orden en la sala. Inclinándose hacia adelante, golpeó la mesa con el bolígrafo, llamando la atención de todos. Su actitud sugería a los presentes que ella estaba al mando y que cualquier desviación de la línea que había establecido sería inmediatamente suprimida. Algunos oyentes, sentados en los bancos del fondo, observaban la escena con la boca abierta. Era imposible comprender si la dureza de las palabras de la jueza se debía a su hostilidad o simplemente a su celo oficial. Sin embargo, todos, sin excepción, sentían que algo pesado flotaba en el aire, impidiéndoles respirar profundamente. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. El veterano, con las manos cruzadas, permaneció en silencio. Esperó pacientemente a que el juez le indicara que comenzara a hablar. Los segundos transcurrieron dolorosamente lentos. El latido del corazón del más respetuoso de los presentes se sentía con más intensidad que de costumbre, y todo porque en el centro de lo que sucedía se encontraba un hombre que había dedicado su vida al servicio militar, y ahora era como si le hubieran arrebatado parte de su dignidad. El silencio se prolongó un breve instante.
Entonces se oyó un suave crujido de papeles. Alguien en la sala se bajó la manga de la chaqueta. Alguien más suspiró. Pero el juez, mirando al secretario y a alguien a su lado, asintió, e inmediatamente el asistente anunció que había comenzado la audiencia del caso en el que el testigo, este veterano de edad avanzada, iba a declarar. Llegó un momento en que la jueza se inclinó hacia el micrófono y dijo en voz baja, casi sin emoción: «Adelante, preséntese y diga sus datos para que conste en acta». Su rostro permaneció tan frío como cuando ordenó que se retiraran todos los premios. El veterano se levantó lentamente de su asiento. Sin medallas, sin señales que indicaran sus méritos pasados, aún conservaba su grandeza interior. Estaba solo, no había familiares ni amigos en la sala, pero se mantuvo erguido, como si permaneciera en las filas. Dio su nombre, que sonó suave pero claro. Mencionó sus años de servicio, sin destacar sus rangos, simplemente afirmando que había servido muchos años en el ejército. Su voz era apagada y lenta. Cada palabra que pronunciaba parecía cargar con el peso de su viaje. El abogado defensor, sentado a la izquierda, miró de reojo al juez. Era evidente que el abogado también se sentía incómodo con la situación, ya que normalmente se mostraba más respeto a quienes dedicaban su vida al servicio militar. Pero ahora todo parecía al revés. La jueza movió ligeramente los dedos como si intentara apresurar al testigo. Dijo: «Vayamos al grano, no hace falta entrar en detalles sobre su biografía militar. Lo único que nos importa es su papel en este caso». El veterano asintió, como si hubiera aceptado su comentario. Su rostro arrugado reflejaba calma. Continuó hablando de los sucesos que lo habían traído a esa sala. Con cada palabra que pronunciaba, se percibía cierta tensión interna en la sala, como si quienes lo rodeaban comprendieran que ya se sentía incómodo. Pero no pidió compasión. Solo habló breve y concisamente, respondiendo a las preguntas, sin que los demás lo notaran. Un hombre en la última fila, aparentemente atento y reservado, escuchaba cada palabra. Su rostro estaba oculto entre las sombras y evitaba la mirada del juez y de los demás participantes de la audiencia. Pero la expresión de sus ojos denotaba una profunda emoción. Era como si esperara su turno para hablar. Esto continuó durante varios minutos. La jueza hacía preguntas con especial frialdad, anotando las respuestas en sus papeles. De vez en cuando se detenía y, arqueando ligeramente una ceja, lanzaba una mirada de disgusto al veterano, como si le reprochara algo. Pero él, inclinando respetuosamente la cabeza, respondió exactamente lo que se le pedía. Finalmente hubo una pausa. La jueza apartó el micrófono. Sus ojos, brillantes de fría confianza en su propia rectitud, recorrieron la sala. Se volvió hacia la secretaria y le dio una breve instrucción sobre cómo llevar las actas. Luego miró al veterano y murmuró: «Ahora dime, ¿por qué creíste necesario venir aquí con estas...?» Se interrumpió e hizo un gesto amplio hacia las medallas que estaban sobre la mesa. ¿Querías impresionar o era necesario destacar tu estatus? Habló despacio, casi con desdén, insinuando que sus condecoraciones militares eran algo que delataba un orgullo infundado. En respuesta, se oyeron unos suaves crujidos en la sala, pero reinó el silencio. El veterano hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. Su rostro permaneció sereno, pero en sus ojos se podía leer cierta decepción interior. Dijo en voz baja: «Vine con lo que tenía. No busqué gloria ni quise ofender a nadie. Solo creí que podía llevar lo que había derramado con mi sangre y lo que me había sido dado por la ley». La jueza chasqueó la lengua. Su respuesta fue más fría que su comentario anterior. Es su decisión, pero no convierta este juicio en una demostración de mérito inagotable. Este es un caso muy específico y sus indemnizaciones no ayudan. Quería añadir algo más, pero de repente captó varias miradas de reojo del público. Tuvo que recomponerse y fingir que todo era solo cuestión de orden. De repente,
Desde algún lugar de la última fila se oyó un sonido vago, como una tos ahogada o un suspiro. El veterano miró en esa dirección, pero no se oyó nada más. Continuó de pie, esperando la siguiente pregunta, sin medallas en su chaqueta, dolido, pero inquebrantable en su silencio interior. Los segundos se hicieron angustiosamente largos. Parecía que toda la justicia de este mundo, todo el sentido de honrar a quienes dieron su fuerza y salud por el bien del Estado, exhalaba repentinamente su último suspiro en esta fría sala. La jueza era su propia señora, firme e inflexible ante cualquier expresión de sentimientos. Así terminó el inicio del enfrentamiento. Pero pocos sospechaban que se avecinaba un acontecimiento que dejaría a la jueza en su condición anterior. El veterano se dejó caer en una silla, manteniendo una apariencia firme. Intentó responder a las preguntas con precisión, sin permitirse razonamientos innecesarios. La jueza volvió a hablar, con voz serena, sin rastro de compasión. Espero no perder mucho tiempo en detalles menores. Cuéntenos específicamente sobre sus observaciones. ¿Dónde estaba el día del incidente? El anciano enderezó un poco la espalda y dijo con calma, casi desapasionadamente. Estaba de viaje fuera de la ciudad. Debido a circunstancias posteriores, tuve que presenciar lo que se describe en los autos. Cuando me pidieron que declarara, consideré mi deber venir. Por eso estoy aquí, a pesar de mi salud y mi edad. La jueza asintió con impaciencia, como si pensara que el veterano se estaba desviando del tema, aunque iba directamente al grano. Bajó la vista hacia los papeles y continuó. Por favor, aclare en qué momento usted notó por primera vez lo que luego informó al departamento de policía. Un suave crujido se escuchó en el pasillo. Alguien en la galería se acomodó en el banco, arrugando bolsas de papel. Alguien dejó caer un bolígrafo y se agachó para recogerlo. Todos estos pequeños crujidos se apagaron de inmediato cuando el veterano dio su siguiente respuesta. Vi a varias personas discutiendo, la discusión se intensificó y alguien gritó pidiendo ayuda. Los vecinos de las casas cercanas salieron corriendo, pero no intervinieron pronto, porque todo sucedió muy rápido. Intenté calmarlos, pero solo logré llamar a la policía. También vi a una persona escondiendo algo en su auto, pero no pude ver qué escondía. La jueza lo miró detenidamente, frunciendo el ceño, como si intentara descifrar si había algo importante allí o si el veterano simplemente intentaba desviar el juicio. Su mirada era dura y el ambiente en la sala solo se volvió más tenso por ello. Entonces, dijo tamborileando con los dedos en el reposabrazos, ¿estás segura de que no pudiste ver qué escondía exactamente? Podría haber sido un arma, documentos, ¿algo más? El veterano entrecerró levemente los ojos, recordando los detalles. No puedo asegurarlo. El hombre se agachó hacia el maletero, metió algo y lo cerró. Yo estaba bastante lejos, y en ese momento tuve que apartar la mirada porque oí a una mujer gritar. Solo puedo decir que mis solicitudes a las autoridades pertinentes incluían información sobre la presencia de este coche y su presunta participación en lo sucedido. La jueza tomó algunas notas en la carpeta. Quizás le molestó que el veterano no diera información más detallada o sensacionalista. Dejó el bolígrafo y negó con la cabeza. Me parece que su testimonio no revela una idea clara de quién es exactamente el responsable. Al fin y al cabo, no ha señalado a personas concretas ni ha presentado pruebas. Solo está retrasando el proceso de forma perjudicial al imponer su propia postura subjetiva. Con estas palabras, su voz se afiló. El veterano, percibiendo la evidente parcialidad en su tono, solo asintió brevemente, demostrando que había escuchado su comentario, pero sin entrar en discusión. Nadie en la sala pasó por alto el subtexto implícito en sus palabras. Estaba dejando claro en todos los sentidos que su presencia no solo era inútil, sino también una carga. El abogado sentado a su lado se levantó, como para protestar, pero la jueza levantó rápidamente la palma de la mano, impidiendo cualquier comentario.
Su gesto era imperativo, como si quisiera imponer una orden aún más estricta. Yo decidiré quién hablará y cuándo, dijo secamente. Por ahora, solo me importan las respuestas de este testigo. Vamos, su mirada se posó de nuevo en el veterano. Dígame sin rodeos, ¿hay algo importante que pueda esclarecer las circunstancias principales de lo sucedido? Su voz sonaba como el retumbar de un martillo arbitral que nada podía detener. El veterano negó con la cabeza y bajó la mirada, como si meditara cada palabra. Luego dijo en voz baja: «Hay algo importante, pero ya está escrito en mi declaración. Indica los números de los coches, así como un resumen aproximado de lo que vi y escuché. Solo quería aclarar cualquier duda en persona si surge alguna». La jueza se recostó, tamborileando pensativa con la uña en el borde de la mesa. Alguien en la sala exhaló con fuerza, intentando aliviar la tensión interior. Nadie podía entender por qué esta mujer era tan dura con un hombre que apenas lo merecía. «Bueno», dijo apretando los dientes, «puedes sentarte por ahora. Yo decidiré si es necesario aclarar algo más». El anciano se recostó en su silla, con una sensación de vacío doloroso. Sus medallas seguían abandonadas, como si el símbolo de su servicio ya no tuviera valor. Había una profunda fuerza moral en su silenciosa presencia, pero el juez se esforzaba por convertirlo en un simple testigo sin importancia que no había demostrado su valía. De repente, desde las profundidades del salón, se oyó de nuevo una voz contenida, esta vez un poco más decidida. El desconocido, que había estado observando el proceso desde la penumbra, se irguió en toda su estatura. Su postura indicaba que él también tenía experiencia militar. Sus rasgos eran severos y el cabello de sus sienes se había vuelto muy canoso, pero su voz sonaba segura y clara. «Muestra algo de respeto. Ya hemos tenido suficiente de esta humillación». Solo unas pocas palabras, pero dichas de tal manera que muchos de los presentes parecieron suspirar. Sintieron una especie de apoyo silencioso hacia el veterano, que había quedado en una posición desfavorable. La jueza miró al orador con recelo. Su mirada revelaba que no toleraba discursos inesperados del público, pero el desconocido permaneció de pie, con la mirada fija en la cima donde se sentaba el juez. Su aspecto transmitía la firmeza de un hombre que llevaba en sí mismo el hábito de la disciplina y al mismo tiempo el sentido de su propia dignidad. Parecía que su discurso completo estaba a punto de ser escuchado, pero permaneció en silencio, dejando claro que había dicho exactamente lo que pretendía. La jueza parecía confundida. Le hizo un gesto para que se sentara, pero el desconocido no se movió, solo levantó ligeramente la barbilla, indicando que no deseaba obedecer de inmediato. El silencio se volvió casi resonante. Varias personas esperaban con tensión lo que sucedería a continuación. Algunos miraban de reojo al veterano, como esperando que hiciera una señal o se defendiera, pero él permaneció en silencio, intentando no romper las reglas establecidas. La secretaria se levantó con cautela, como si decidiera que era hora de intervenir y recordarle al tribunal la formalidad. Pero la jueza no le dio la palabra, simplemente lo miró brevemente y la secretaria volvió a sentarse. Ese breve instante demostró la firmeza con la que la jueza controlaba el procedimiento. Pero algo había cambiado en el ambiente. La sensación de su infalible autoridad flaqueó ligeramente. El desconocido, cansado pero firme, seguía de pie, irradiando una presencia serena y silenciosa. Su presencia física hablaba más fuerte que cualquier palabra. Quienes lo rodeaban se movieron involuntariamente, dándole un poco más de espacio, como para darle libertad de acción. Finalmente, el juez, sintiendo que ese enfrentamiento debía terminar, se dirigió a él. «Usted, ciudadano, no tiene derecho a violar el orden de la reunión. Siéntese inmediatamente o tendré que expulsarlo de la sala». Su voz sonaba un poco confusa y aunque intentó devolverle su severidad anterior, los presentes notaron que la confianza que antes tenía en él ya no era tan fuerte.
El desconocido apartó la mirada un instante como si decidiera qué hacer. Pero, bajando lentamente los hombros, volvió a sentarse y cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro permaneció inescrutable. La jueza respiró hondo, preparándose para continuar el interrogatorio. Era importante que recuperara el control de la situación, pero el ambiente en la sala había cambiado. La silenciosa condena que emanaba de algunos de los presentes parecía cernirse sobre la silla donde se sentaba esta mujer de carácter severo. Uno de los alguaciles, un hombre uniformado, se acercó a la jueza para estar lista. Sin embargo, ella lo despidió con un gesto demostrando que no necesitaba su intervención activa por ahora. Le parecía que otro intento de presión podría, por el contrario, empeorar su posición ante el público. Y, aún así, no iba a ceder en sus principios. Finalmente se volvió hacia el veterano, como si estuviera a punto de emitir un juicio definitivo sobre la utilidad de su presencia. Tomando un bolígrafo, el juez repasó el protocolo y le susurró una frase. Tengo claro que su información no está corroborada, en parte, por otros testigos. Puede retirarse de la sala si la defensa no tiene más preguntas. Pero primero, asegúrese de que sus premios no se conviertan en motivo de controversia innecesaria. Espero que comprenda las reglas establecidas aquí. Este discurso sonó casi humillante. El hombre asintió agradecido al defensor, quien se levantó para interceder, pero comprendió que discutir era inútil. Los dos alguaciles intercambiaron miradas. Estaban listos para escoltar al veterano hasta la salida si era necesario. Pero parecía que nadie iba a usar la fuerza. El ambiente en la sala era tan tenso que cualquier acción innecesaria podría desembocar en un escándalo. El veterano no emitió ningún sonido. Solo se levantó, recogió sus medallas de la mesa y las apretó contra su pecho. Su mirada a la jueza, palabra inglesa borrada, cansada pero directa, podría haber dicho mucho. Quizás quería decirle que ninguna arrogancia, por dura que fuese, podría arrebatarle lo que le pertenecía por derecho. Pero no dijo ni una palabra. Quería dirigirse hacia la salida, cuando de repente el mismo extraño que se había levantado en el pasillo unos momentos antes se levantó de nuevo y pronunció unas breves palabras más. Así no es como se trata a los hombres que luchan. La moderación de su expresión junto con la indignación se percibía claramente. En respuesta, la jueza se recostó bruscamente en su silla, mirándolo con irritación, pero no dijo nada, como si le faltara la fuerza de voluntad para otro arrebato de órdenes. Y entonces, el veterano, sin querer agravar más la situación, se dirigió lentamente a la puerta sin decir palabra alguna. El eco de sus pasos resonó por toda la sala. Nadie se movió al salir. Pasaron unos segundos de angustia. Y solo entonces uno de los alguaciles pidió en voz baja que se mantuviera el orden. Sin embargo, nadie se movió. La silenciosa condena aún flotaba en el aire. Una expresión de silenciosa tristeza se dibujó en el rostro del desconocido mientras el veterano desaparecía por la puerta. Luego, el hombre se hundió lentamente en su asiento. La tensión, como si no hubiera encontrado salida, permaneció en el aire y la jueza ocultó sus emociones tras una máscara fría. Nadie sabía aún que los acontecimientos pronto darían un giro espectacular que marcaría el final de su brillante carrera. La sala permaneció en un tenso silencio por unos instantes. La jueza respiró hondo y con evidente irritación pidió a la secretaria que continuara con el siguiente punto del orden del día. Pero había incertidumbre en su voz. Tras el breve enfrentamiento que acababa de tener lugar, se dio cuenta de que su reputación de infalible se había visto dañada. El abogado defensor se puso de pie. Su actitud era serena, pero sus ojos delataban su indignación interior. Hizo una reverencia al juez con formal cortesía y habló en voz baja. Estimados, antes de pasar a las siguientes preguntas, permítanme aclarar. No invitamos a este hombre para adornar la reunión, sino para esclarecer la verdad. Vino con toda sinceridad. Creemos que su testimonio contribuirá a la investigación completa.
La jueza se cruzó de brazos y miró fríamente al abogado. No le gustó que se atreviera a mencionar al veterano al que acababa de despedir, pero no protestó directamente, como si percibiera que el ambiente ya estaba tenso. «Continúa si tienes algo que añadir», dijo con evidente fastidio. El abogado colocó la palma de la mano sobre la pila de papeles. «Vamos a pedir que se tenga en cuenta todo lo que dijo el veterano. Otros testigos confirmarán algunas de sus declaraciones. No se puede descartar que el hombre que escondió el objeto en el maletero tuviera algo ilegal. Mi cliente insiste en una investigación exhaustiva». La jueza se rió entre dientes, golpeó la mesa con los dedos y respondió: «Los deseos de las partes son comprensibles. Sin embargo, las impresiones personales de los testigos no ofrecen una respuesta definitiva. Estoy obligado a guiarme por pruebas claras y a no mostrar excesivos sentimientos hacia una persona condecorada. Esto es un tribunal, no una reunión de honores». Su voz era desafiante y áspera, y varias personas en la sala sintieron de nuevo una resistencia interna a su tono. Al fondo, un desconocido silencioso se sentó y ya había declarado que era inaceptable humillar a un veterano. Su rostro permaneció inmóvil, pero su mirada se volvió cada vez más intensa, como si buscara una oportunidad para volver a hablar. Sin embargo, por ahora no se levantó, manteniéndose firme y atento. El defensor inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Estoy de acuerdo. Estamos esperando las pruebas. Pero, por favor, tenga en cuenta en el protocolo que el testigo que acaba de ser retirado estaba dispuesto a responder detalladamente a cualquier pregunta». La jueza se reclinó en su silla y, sin mirar al abogado, ordenó: «Tomen juramento al próximo testigo. Espero que al menos no haya tal actuación con él». El secretario, tras recibir la orden, se levantó. Llamó a otra persona a la barrera para que compartiera su opinión sobre el incidente. Sin embargo, el tenso silencio de la sala indicaba que nadie escuchaba con la misma atención que antes. La escena en la que un anciano guerrero, condecorado por su servicio, fue obligado a quitarse la insignia por una fría orden, quedó grabada en la memoria de todos. El nuevo testigo, un hombre de mediana edad, entró vacilante en el centro de la sala. Percibía claramente el peso del ambiente. Carraspeando, juró decir la verdad y comenzó a responder las preguntas habituales. Pero la conversación era tensa, sin el impacto anterior. La jueza, a pesar de su propia rudeza, intentaba desesperadamente recuperar el control, haciendo preguntas cortas y difíciles, y el testigo respondió fragmentariamente, salpicando su discurso con interjecciones y pausas vacilantes. Mucho más expresivas eran las miradas de los presentes. Se deslizaban constantemente hacia el lugar vacío donde el veterano se había sentado recientemente. Las miradas, cargadas de vergüenza o de lástima no expresada, hablaban más fuerte que cualquier monólogo. El brillo metálico de sus condecoraciones parecía aún visible en la imaginación de todos. El que ya había logrado exponer su postura en defensa del veterano no apartó la vista del juez. El silencio que lo dominaba hacía aún más perceptible cada palabra pronunciada en la sala, como si esperaran a que se levantara de nuevo y dijera algo, pero su severo perfil permaneció inmóvil. Pasaron varios minutos. La jueza comenzó a revisar con cansancio los papeles y a hojear las notas de la carpeta. Al parecer, la necesidad de continuar la sesión empezaba a pesarle, pues las sombras del descontento ya eran demasiado evidentes. En un momento dado, apartó una de las carpetas y dijo en voz baja: «Aún nos quedan algunos testigos por escuchar y decidiré si hay suficientes pruebas para seguir investigando. Pero primero pido objetividad y calma a los presentes». Sus palabras parecieron provocar una pausa irónica. Después de todo, había demostrado ser la participante más dura del juicio. Varias personas intercambiaron miradas significativas. Alguien bajó la voz y suspiró teatralmente. La propia jueza parecía sentir que su control sobre la sala se había visto seriamente afectado.
Cuando el nuevo testigo intentó explicar su papel en la cadena de acontecimientos, sus palabras quedaron ahogadas por la atmósfera densa. Alguien al fondo de la sala tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el asiento de madera. Se le lanzaron algunas frases a la jueza, pero ésta no recibió ninguna información nueva sobre el incidente. Todos los detalles minuciosos descritos eran solo una repetición de lo que se había escuchado antes. Poco a poco se hizo evidente que sin las aclaraciones del veterano, el panorama estaría incompleto. Finalmente, el juez ordenó al secretario que llamara a otro testigo, pero hubo un problema. Resultó que esta persona no había llegado a la audiencia a la hora señalada. Hubo una pausa incómoda. Para colmarla, el juez preguntó en voz alta si había algún militar en la sala que también tuviera algo que decir. Reinó el silencio. Aquí, el desconocido de porte inspirador se levantó lentamente por segunda vez. Había determinación y una fuerza serena en sus movimientos. Caminó hacia el pasillo entre los bancos sin apartar la vista de la jueza. Su mirada perdió repentinamente la confianza. La gente guardó silencio, esperando que se dijera algo importante. Se detuvo a mitad de camino hacia el púlpito y luego dijo en voz baja pero con claridad: «Deja de humillarte, toma una decisión justa». 7 palabras que silenciaron aún más la sala. La jueza apretó los labios, como si quisiera interrumpirlo de inmediato, pero no encontrara una excusa válida. Los sucesos de los últimos minutos afloraron en la mente de los presentes, y con ellos una imagen de la injusticia que se estaba cometiendo abiertamente. El desconocido, tras un momento de silencio, los fulminó con la mirada. Era como si desafiara el mismo sistema que permitía semejante trato a un veterano distinguido. Los 2 guardias se inclinaron ligeramente hacia adelante, pensando que la jueza podría ordenar su expulsión, pero ella se detuvo, aparentemente considerando la posibilidad de dictar otra sentencia severa. Su primer intento de interrumpir al desconocido no había surtido el efecto esperado. La jueza respiró hondo y murmuró una sola palabra entre dientes: «Siéntese», pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. El desconocido inclinó ligeramente la cabeza, se detuvo un momento y se alejó tranquilamente hacia el estrado lateral sin mostrar miedo. Su mirada firme la siguió a cada movimiento posterior. Un silencio tenso reinó en la sala. Quedó claro para todos que este hombre ejercía una autoridad informal entre los presentes en la audiencia. ¿Y quién sabía qué consecuencias podría acarrear la obstinación del juez? Como si la vida misma le dijera que las órdenes mecánicas ya no resolverían nada. El juicio continuó, aunque el ambiente seguía tenso. La jueza, intentando recuperar su autoridad incuestionable, interrogaba con dureza al siguiente testigo, intentando que dijera algo útil sobre el incidente en cuestión. Pero el hombre en el atril tartamudeaba y carecía de detalles. Miró un par de veces hacia el fondo de la sala, donde la desconocida, que solo había pronunciado unas pocas palabras importantes, seguía sentada. El juez notó la involuntaria indiferencia del testigo e intentó recordarle la necesidad de concentrarse. Su voz era bastante alta, pero la atención del público pareció distraerse del contenido y concentrarse en su manera de conducir el juicio. Desde fuera, era evidente que el público esperaba algo decisivo. Los sentados en los bancos permanecían en su mayoría en silencio, siguiendo atentamente cada giro de la conversación. Varias personas mostraban descontento en sus rostros. Nadie había olvidado la escena en la que el veterano fue despojado de las marcas de su valor y obligado a abandonar la sala. Este afán del juez de imponer todo dentro del marco de los procedimientos formales resultó especialmente grosero y frío. Al cabo de un rato, el interrogatorio final del testigo llegó a su fin. La jueza negó con la cabeza, guardó los papeles en la carpeta y murmuró casi en voz baja: «No hemos recibido nada nuevo de él». Al decir esto, miró brevemente al desconocido y luego bajó la vista, intentando no delatar su ansiedad. El secretario se levantó de su asiento y anunció un breve receso. La gente empezó a hablar
Algunos salieron al pasillo a tomar el aire o a estirar las piernas. El abogado y el fiscal comenzaron a discutir algo en un banco lateral, sin querer llamar la atención innecesariamente. La jueza se hizo a un lado, llamando a una de sus asistentes, como si quisiera aclarar algún asunto interno. El desconocido, que había pronunciado la breve frase acusatoria, permaneció en su sitio observando lo que sucedía. Sus ojos estaban llenos de expectación por el siguiente paso. A veces giraba ligeramente la cabeza como si intentara adivinar si el veterano que había sido expulsado injustamente de la sala reaparecería. Pero el veterano no regresó. Ya circulaban rumores por los pasillos del juzgado de que el anciano militar, de aspecto muy honorable, había abandonado el edificio intentando no llamar la atención. El guardia de la salida observaba a los visitantes, suspirando con pesar de vez en cuando. Era evidente que alguien del personal también lo consideraba injusto. Sin embargo, nadie dijo nada abiertamente. Por fin, la jueza regresó a su asiento elevado. Unas ojeras se cernían sobre sus ojos. Miró brevemente su reloj y anunció en voz alta que la sesión se reanudaba. El bullicio se apagó y la gente empezó a regresar a sus asientos. El desconocido también se irguió ligeramente, demostrando con su aspecto que estaba listo para hablar si era necesario. La jueza hizo algunas observaciones formales y comenzó a enumerar los documentos del caso que seguían sin resolver, pero había desagradables notas de fatiga e irritación en su voz. Comprendió que la dolorosa impresión de la orden de retirarle las medallas al veterano no había desaparecido. Además, le pareció que las miradas de quienes estaban sentados frente a ella estaban llenas de una condena despiadada, aunque seguían en silencio. Finalmente, anunció en tono seco: si no supone mucha molestia para las partes, podemos proceder a la parte final de la discusión. Nos faltan algunos testimonios, pero la falta de exhaustividad no debería impedirnos tomar una decisión procesal. El abogado se levantó, se enderezó las solapas de la chaqueta y dijo: estimado aún nos gustaría saber cuándo se reanudará el interrogatorio del veterano de edad avanzada. Su posición es importante para la defensa. Hemos verificado rigurosamente que esté listo para comparecer cuando se le vuelva a citar. Que yo sepa, no se ha negado a cooperar. La jueza miró a la abogada defensora con un destello de irritación disimulada. Era evidente que no le hacía feliz la perspectiva de volver a ver a ese hombre, pero no podía decir abiertamente que no quería su testimonio. Formalmente, estaba obligada a seguir el procedimiento. Muy bien, dijo secamente. Si lo considera necesario, solicite una segunda citación. Sin embargo, adviértale que está prohibido presentarse en el juzgado uniformado y condecorado con premios que no cumplan con nuestras normas. La frase sonó enfáticamente formal, pero todos en la sala percibieron la hostilidad subyacente. El abogado defensor no objetó, simplemente intercambió una mirada con la desconocida, que seguía sentada al final de la fila. Esta sutil interacción le causó a la jueza una sensación de inquietud, como si una unidad tácita se estuviera gestando en su contra. Hubo otra larga pausa. Varias personas tosieron, intentando aliviar la tensión, pero la tensión persistió. Parecía que el objetivo del juicio había cambiado hacía tiempo. La cuestión del trato justo para alguien que había derramado sangre por su país pasó a primer plano, más que la historia del incidente en sí. El fiscal se puso de pie. Daba la impresión de un hombre que, después de todo lo sucedido, quería terminar la sesión cuanto antes. Pero había una fingida alegría en su voz. No hay preguntas más específicas por parte de la Fiscalía. Esperamos que el tribunal tome una decisión con base en la documentación disponible. Si la persona mencionada por el abogado es necesaria, accederemos a interrogarla nuevamente cuando el tribunal lo considere necesario. La jueza frunció el ceño, golpeó la mesa con la palma de la mano y anunció: en ese caso, hagamos una conclusión provisional. El tribunal revisará la información recopilada y decidirá a su debido tiempo si se abre una audiencia adicional con nuevos testigos.
Por favor, permanezcan todos sentados mientras aclaro algunos detalles con la secretaria. Se inclinó hacia la secretaria, cubriendo el micrófono con la mano para que quienes la rodeaban no oyeran sus palabras. Los susurros silenciosos alrededor de la mesa de la sala continuaron durante aproximadamente 1 minuto. Los presentes esperaron pacientemente, aunque muchos percibieron claramente que la situación había tomado un giro extraño. Cuando la jueza se enderezó, su rostro permaneció impasible. Mirando por encima de las cabezas de los presentes, anunció: «La audiencia ha concluido por hoy. Emitiré una orden para aclarar las circunstancias que no se reflejaron durante el procedimiento. La fecha de la próxima audiencia se fijará más adelante. Todos pueden retirarse». No dijo nada más. Había un dejo de alivio en su voz, como si quisiera salir de la habitación y alejarse de las miradas penetrantes. Pocos respondieron con amabilidad. La mayoría se levantó, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. Algunos evitaron deliberadamente la mirada de la jueza, pero al mismo tiempo conversaban entre ellos, expresando claramente su descontento con su manera de conducir el juicio. El desconocido, moviéndose entre la multitud, mantuvo la distancia, sin acercarse a ella, pero en la puerta se giró y la miró directamente a los ojos por un instante. En su mirada se podía leer ofensa y una tranquila determinación. El secretario golpeó el expediente con el bolígrafo hasta asegurarse de que todos empezaban a marcharse. Luego se volvió hacia la jueza para pedirle más instrucciones, pero ella simplemente asintió brevemente, se levantó, recogió sus papeles y salió corriendo por la puerta de servicio sin decir palabra. Afuera, en los pasillos, se oía un murmullo apagado. La gente hablaba sorprendida, contándose lo que habían visto y oído. Los puntos polémicos ya se habían visto eclipsados por las valoraciones personales. Varios estaban indignados, recordando la distancia que habían tenido cuando las medallas cayeron sobre la mesa cuando el veterano las retiró por orden del juez. Un poco más lejos, en la salida lateral, el abogado alcanzó al extraño y le preguntó en voz baja: ¿van a tomar alguna medida oficial? Quizás deberíamos unir fuerzas para que esto no quede impune. Negó con la cabeza, dejando claro que aún no estaba preparado para tales acciones. Luego dijo en voz baja: «Diré lo que pienso cuando llegue el momento, pero el hombre que estuvo aquí no debe quedar humillado. Necesita el respeto que intentaron arrebatárselo por todos los medios». Dicho esto, el desconocido salió por la puerta, desapareciendo entre el ruido de la calle. El sol estaba casi oculto tras nubes grises y se oía a lo lejos el leve zumbido de los coches que pasaban. Dentro del juzgado, la vida también parecía sombría y monótona, pero parecía que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina. Al día siguiente, una suave llovizna caía sobre las calles, como si continuara el ambiente sombrío de la sesión anterior. La gente se apresuraba a sus asuntos, con los hombros encorvados bajo los paraguas. Nubes grises se cernían bajas, y un viento racheado arrebataba sin piedad los paraguas de las manos de los transeúntes, obligándolos a detenerse y ajustar los radios retorcidos. En la entrada del juzgado, donde ayer tuvo lugar aquel ruidoso suceso, reinaba un bullicio sordo. Los empleados, apiñados alrededor del mostrador de registro, comentaban las últimas noticias en voz baja, mientras intentaban que sus superiores no oyeran frases demasiado directas. Dos figuras femeninas aparecieron a través de las destartaladas puertas de cristal. Eran oficinistas hablando en voz baja. Una de ellas susurraba acaloradamente que esto no debería haberse permitido, aparentemente recordando la escena con el veterano y sus medallas. La otra escuchaba, negando con la cabeza con compasión, pero detuvo rápidamente a su amiga al ver la figura del alguacil cerca. En una de las oficinas del segundo piso se encontraba sentado un abogado, quien el día anterior había intentado defender el derecho del veterano a conservar las insignias de valor militar. Frente a él había una gruesa carpeta con el material del caso y junto a ella varios recortes de periódico amarillentos donde se había mencionado el nombre del hombre injustamente ignorado para los honores.
El abogado pasaba las páginas lentamente, tomando notas de vez en cuando. Su rostro reflejaba una profunda preocupación. Comprendía que, formalmente, la jueza había actuado dentro del ámbito de su autoridad, considerando únicamente la letra del reglamento del servicio. Pero el espíritu de justicia había sido claramente violado, y algo en su interior no permitía que esta historia quedara sin consecuencias. La puerta crujió suavemente. El desconocido, que había interrumpido la reunión varias veces el día anterior y había pedido respeto a los combatientes, entró en la oficina. Se quitó el sombrero mojado, se sacudió ligeramente las gotas de lluvia y saludó al abogado con un gesto de la cabeza. «Disculpa por no avisarte con antelación», dijo en voz baja, «pero pensé que no le restarías importancia al tema». El abogado le hizo un gesto para que se sentara en la silla vacía y respondió: «Me alegra que hayas pasado por aquí. Si no me equivoco, tú también llevas años usando el uniforme, ¿verdad?». El desconocido se sentó y, pensativo, deslizó los dedos por el reposabrazos. A la luz del día gris se veían varias pequeñas cicatrices en su mano. Inclinando la cabeza, confirmó en voz baja: «Sí, serví durante más de 20 años. Conocí a gente que luchó codo a codo con ese veterano. Era un hombre digno, siempre trataba a sus compañeros con gran respeto. No pude ver con calma cómo lo obligaban a quitarse las medallas». El abogado asintió comprensivamente. «He estado investigando los antecedentes del veterano. Parece haber servido en 2 campañas militares, pero nunca le dio mucha importancia a sus hazañas. Sé que le concedieron una de las prestigiosas condecoraciones por salvar a heridos bajo fuego enemigo. Sin embargo, la jueza decidió que su sala no era el lugar indicado para semejante condecoración». El extraño frunció el ceño y luego dijo en tono firme: «Su orden de retirar todos los premios sonó como una bofetada. Estoy seguro de que muchos en la sala sintieron lo mismo. Esta mujer demostró no solo fría arrogancia, sino también desprecio por quienes arriesgaron sus vidas en nombre del honor y el deber. ¿Deberían tales acciones pasar desapercibidas para la sociedad?». El abogado suspiró, levantando ligeramente los hombros. «Me temo que el uso de uniforme en el juzgado está regulado por normas internas y técnicamente no violó la ley, pero hay una diferencia entre la letra y el espíritu de la justicia. El problema es que el caso ya está siendo discutido por los funcionarios judiciales. Cada vez hay más gente indignada y he oído que algunos funcionarios municipales también están alarmados. Esto podría tener consecuencias de gran alcance para la propia jueza». «¿Consecuencias de qué tipo?», preguntó el desconocido en voz baja. «Por ejemplo, se podría iniciar una investigación interna. Y no solo por este incidente aislado. Recordarán sus métodos anteriores, los duros ataques a otros participantes en el proceso, los despidos y las protestas que sus compañeros prefirieron no mencionar. No sé si el resultado se logrará en los próximos días, pero la efervescencia emocional ya ha comenzado», respondió el abogado con una leve sonrisa. «Probar la parcialidad de un juez siempre es difícil, pero existe la posibilidad de que el descontento colectivo que se ha ido acumulando durante años finalmente salga a la luz». El extraño bajó la mirada. Parecía no querer excesos, solo un trato justo para los guerreros ancianos. Tras un momento de silencio, volvió a preguntar: «¿Y qué hay del veterano? ¿Lo han contactado?». «Le envié una breve carta a través de nuestros amigos en común, ofreciéndole mi ayuda. Me respondió que no quería escándalos, pero que estaba dispuesto a acudir si lo llamaban de nuevo. Verá, este hombre no necesita ni publicidad ni compasión. Solo quiere que se respete su simple derecho al respeto». La conversación se quedó en silencio por un rato. El reloj de pared marcaba el ritmo suavemente y la lluvia golpeaba el cristal. Ambos hombres sopesaron las consecuencias. Sabían que cada paso que dieran podría desencadenar una reacción en cadena. Sin embargo, dejar las cosas como estaban les parecía vergonzoso. Finalmente, el extraño se puso de pie. «Gracias por su tiempo. Me pondré en contacto con usted si recibo alguna información importante y, por supuesto, si un veterano necesita apoyo, allí estaré».
El abogado se levantó para despedirse, se dieron la mano. El desconocido se puso el sombrero, se ajustó el cuello y salió al pasillo. El sonido de sus pasos se apagó pronto, mezclándose con el murmullo de los clientes. Al quedarse solo, el abogado volvió a echar un vistazo a los recortes de periódicos poco conocidos que indicaban la hazaña de aquel mismo veterano. Varias fotografías borrosas daban testimonio de antiguos acontecimientos cuando se le entregaron premios por su valentía personal. Y ahora, muchos años después, estos mismos premios estaban prohibidos en el estrado de los testigos. Se oía el crujido de papeles y el suave crepitar de una lámpara vieja. Al abogado le parecía que todo, en esta situación, presagiaba un cambio inminente. No sabía con certeza cómo cambiaría todo, pero presentía que el destino del juez no permanecería inalterado tras semejante muestra de indiferencia hacia el honor de un veterano. Afuera, la lluvia seguía cayendo en pequeñas gotas, como si intentara lavar los frescos escalones de la puerta principal. El viento arreciaba, agitando las contraventanas, pero dentro del despacho del abogado reinaba un silencio sereno. Se sentó en su escritorio, cerró con cuidado el expediente y se preguntó cuál sería el siguiente paso para restaurar la justicia. Al día siguiente, cuando cesó la lluvia y las densas nubes se retiraron un rato, se celebró una reunión de exmilitares en uno de los clubes de veteranos de la ciudad. Se trataba de una pequeña sala con paredes de madera oscura, donde fotografías en blanco y negro que retrataban los duros días de años pasados estaban ordenadas sobre el mostrador. Aquellos que pasaron por el ejército y no fueron indiferentes al destino de sus compañeros de armas se reunieron allí. En el rincón más alejado de la sala, un hombre se sentaba limpiando cuidadosamente con un pañuelo una vieja insignia que había llevado cerca del corazón durante muchos años. Sus colegas conversaban en voz baja junto a la chimenea y alguien tomaba una bebida caliente. Pronto, ese mismo abogado entró en la sala, mirando a su alrededor. Al verlo, varios asintieron comprensivos. Los rumores sobre lo sucedido en el tribunal ya habían llegado hasta allí. «Pasen, siéntense», invitó uno de los veteranos, un hombre de pelo ligeramente canoso, con un traje gris desgastado. «Oímos que intentan defender a nuestro camarada». El abogado bajó la cabeza agradecido y se sentó en la silla vacía. Al observar a la gente a su alrededor, vio que, por sus miradas, sabían desde hacía tiempo que algo malo le había sucedido a su amigo cuando quiso decir la verdad con sinceridad. «Hago todo lo que puedo», respondió en voz baja, apretando la carpeta contra el pecho. Pero, por desgracia, incluso en nuestros tiempos, un juez puede ignorar los méritos de alguien que luchó. Uno de los veteranos mayores, delgado y de rasgos suaves, suspiró profundamente. «Nuestro camarada no es de los que piden compasión. Ha sobrevivido a operaciones peligrosas y a menudo ha participado en misiones de rescate cuando nadie se arriesgaba a ser atacado. Dicen que sus condecoraciones son, desde hace mucho, más merecidas que las de muchos, y aquí fue tratado sin la más mínima comprensión». El abogado asintió. «Vi recortes de periódicos sobre sus hazañas. Parece que la jueza decidió actuar estrictamente conforme a las normas, pero el hecho de que ordenara la retirada de todas las medallas causa indignación incluso entre quienes están lejos del ámbito militar». Hubo una breve pausa. Los veteranos tosieron, intercambiando comentarios en voz baja. Uno de ellos sacó una fotografía amarillenta de su bolsillo que mostraba a un hombre que se parecía al mismo exsoldado. Todos miraron la foto y alguien notó su alegría, vestido con su uniforme de gala, aceptando las palabras de agradecimiento del mando. «Pero siempre fue modesto», dijo en voz baja el anciano de la foto. «Nunca exigió reconocimiento ni buscó elogios. Simplemente siguió haciendo lo que creía correcto». El abogado se encogió de hombros. «Quiero que la verdad sobre la inaceptable actitud de la jueza llegue a quienes pueden influir en el resultado. Sé que ya ha dirigido casos de gran repercusión, donde su comportamiento generó cuestionamientos, pero luego todo quedó impune». La gente guardó silencio. No quería involucrarse en una larga disputa.
Esta vez parece que todo está cambiando. Tras la barra, donde siempre había una cafetera de cobre, alguien vertía silenciosamente agua hirviendo en tazas. El susurro de las voces llenaba la sala con un suave sonido. Los veteranos se miraban entre sí como preguntándose qué hacer. Este club se había fundado para compartir recuerdos y honrar la memoria de quienes no habían regresado. Ahora, una nueva causa se encendía en su interior, la lucha por la dignidad de su anciano compañero de armas, quien había sido reprimido con tanta crueldad por el juez. Se oyeron pasos. El mismo desconocido, que había sido visto más de una vez junto al abogado, apareció en la puerta. Se quitó la cazadora, se sacudió las gotas y se quedó paralizado en la entrada, mirando a su alrededor. Al verlo, varios veteranos giraron la cabeza con interés. El desconocido lo saludó y se acercó a la mesa donde estaba sentado el abogado. «Espero no molestarte», dijo, moviendo una silla vacía. «Escuché que amigos cercanos del veterano anciano también se están reuniendo aquí. Decidí averiguar cómo podía ayudar». Le saludaron con un gesto de la cabeza. El anciano de la foto se hizo a un lado, cediendo el paso. Era evidente que nadie veía al desconocido como un extraño. Su postura segura delataba su experiencia militar, y sus ojos revelaban su determinación por participar en lo que concernía al honor de sus compañeros. «Estábamos hablando de cómo proceder», explicó el veterano de traje gris. «Nadie quiere que esto se convierta en un conflicto con la ley, pero tampoco podemos dejarlo así». El extraño frunció el ceño. «Estoy de acuerdo. Necesitamos obligar al sistema a ver este caso de otra manera. Después de todo, no fue solo una persona la que fue humillada, se insultó el concepto mismo de servicio. Este veterano arriesgó su vida durante muchos años y ahora se le retrata como un alborotador». Hubo una pausa tensa. Cada uno de los presentes tenía sus propios motivos para recordar el deber militar, las dificultades de la guerra, el apoyo fraternal en tiempos difíciles. Y ahora, el resentimiento común hacia un hombre al que se le negó el derecho a la dignidad humana los unió aún más. «Sería bueno atraer la atención de personas influyentes», dijo el abogado en voz baja, mirando la placa de veterano con forma de águila en la pared. «Hay hombres y mujeres en nuestra ciudad que valoran los méritos del frente. Quizás alguien se atreva a alzar la voz oficialmente». Uno de los representantes del club respondió: «Nos pondremos en contacto con las organizaciones locales de veteranos. Pueden enviar una solicitud. ¿Por qué la jueza se permitió tal descaro? No parecerá un desafío directo a la justicia, solo una declaración en defensa de nuestra compañera». El extraño apoyó la idea. Cuantas más voces se alcen a favor de la justicia, más difícil será para el juez mantener su fría superioridad. Estas personas temen el ruido, sobre todo cuando proviene de personas con mérito. Todos asintieron con aprobación. Al mismo tiempo, el abogado recordó que varios militares retirados lo habían llamado repetidamente, quejándose de la dureza de la jueza. Al parecer, la gente empezaba a comprender sus decisiones arrogantes y hostiles, y aunque nadie había anunciado aún una queja masiva, el ambiente se estaba caldeando. «Creo», dijo el veterano de traje gris, «que nuestro camarada aprobaría nuestros esfuerzos si supiera que actuamos estrictamente dentro de la ley. Siempre ha abogado por soluciones pacíficas, pero no tenemos derecho a permanecer en silencio». El abogado suspiró comprensivamente. «Totalmente cierto. Sería buena idea presentar una protesta oficial en la próxima audiencia judicial, alegando que el veterano tenía derecho a portar sus condecoraciones. Al fin y al cabo, las leyes del país permiten el uso de insignias de condecoraciones de combate. Lo principal es redactar los documentos correctamente». Esa fue la decisión. Una firme intención se extendió entre los reunidos: avanzar lentamente, sin prisas, pero sin vacilar, hacia la restauración de la justicia. Al prepararse para partir, se estrecharon las manos y les desearon éxito en silencio. El hilo invisible de la solidaridad se fortaleció, conectando a todos aquellos que no podían soportar una humillación injusta. Al salir del club, el desconocido y el abogado volvieron a llover. Caminaron uno junto al otro.
lentamente, intentando resguardarse de las gotas bajo un modesto toldo. Les quedaba un largo camino por recorrer, pero ambos sentían que los acontecimientos se estaban desarrollando de tal manera que ni siquiera el juez más estricto e inflexible encontraría suelo firme. Al salir a la ruidosa calle, ambos se detuvieron un momento, se miraron y asintieron, como si se prometieran en silencio continuar con el asunto hasta el final. Los vecinos corrían de un lado a otro por las aceras húmedas, esperando un cambio de tiempo, y nuevas nubes se cernían lentamente sobre la ciudad, prometiendo la llegada de una tormenta más grave, quizás no solo en el clima, sino también en asuntos legales. Habían pasado unos días desde la reunión en el club de veteranos y el pueblo ya hablaba de una posible investigación interna sobre el juez cuya conducta había provocado una indignación generalizada. En la biblioteca, donde los residentes se sentían atraídos por la soledad y el silencio, se iniciaron de repente animadas conversaciones entre personas que normalmente preferían comunicarse en voz baja. Quienes recordaban antiguas guerras y grandes pérdidas condenaron la excesiva dureza del juez, quien intentó reprimir cualquier protesta en la sala. Dos ancianas que se habían encontrado en el mostrador del catálogo susurraban entre sí, comentando el último artículo del periódico. La publicación, que se había editado en esta ciudad durante décadas, publicó una nota sobre un extraño incidente sin mencionar nombres, pero haciendo claras alusiones a un distinguido militar y al juez que lo obligó a retirar sus condecoraciones. Los detalles del artículo eran breves, pero hacían reflexionar a los lectores. ¿Merece la pena obedecer incondicionalmente a un hombre así? Esa mañana, el abogado había entrado en la misma sala con la esperanza de revisar viejos archivos de la prensa local que podrían contener información sobre los casos anteriores del juez. En un rincón tranquilo, hojeó las páginas amarillentas, con la mirada fija en los titulares de diversos acontecimientos de los últimos años. De vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. Cuando oía a alguien susurrar en voz baja en una mesa cercana, escuchaba sin pensarlo. «Vi al hombre con mis propias manos», dijo una mujer en voz baja. Hablaba en voz muy baja, pero me miraba con una determinación asombrosa y, ¿sabes? Había algo en él que resaltaba su valentía. «¿Y ahora qué?», preguntó otro. ¿Todos los testigos guardan silencio por miedo a este juez? No, dicen que van a presentar una queja ante las autoridades superiores. A nadie le gusta que traten así a un veterano. Dicen que habrá gente que querrá llevar la verdad a las autoridades más importantes. Su carrera podría verse afectada. El abogado, apenas capaz de distinguir las palabras, asintió para sí. El descontento colectivo seguía creciendo. Al parecer, un artículo en un periódico viejo sirvió como una gota que podría crear una ola. En ese momento, al otro lado de la ciudad, la jueza estaba sentada en su despacho. La lluvia amainaba, pero densas nubes grises se cernían fuera de las ventanas. Revisaba nerviosamente los documentos oficiales, intentando concentrarse en el siguiente caso. Su rostro permanecía duro y frío, pero su alma estaba llena de ansiedad. El secretario, un joven con el pelo engominado hacia atrás, rondaba cerca, intentando no molestar. Recibió una llamada de la oficina regional. Informó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijeron que iban así a aclarar las circunstancias que llevaron al reciente incidente en el tribunal. La juez dejó la pluma, suspiró con impaciencia y sin levantar la vista, dijo: «Sí, lo sé. Dile que le responderé por escrito en cuanto analice todos los detalles». El secretario dudó y luego añadió vacilante: «Puede haber discrepancias en los documentos sobre la fecha de las audiencias. Si las partes interesadas solicitaran comparar las actas, tendríamos que mostrar el expediente completo. Este muestra exactamente cómo se interrogó al veterano». El ceño fruncido de la jueza se acentuó al mencionar al veterano. De repente sintió una oleada de irritación. ¿Por qué, se preguntó, no podían todos dejarlo en paz? Ella no había infringido ninguna ley y consideraba cualquier indicio de falta de ética demasiado subjetivo para una investigación seria.
«Hay constancia», dijo con frialdad. «Dígale que todo está bien. Le enviaré una explicación por escrito en los próximos días». La secretaria asintió y se marchó en silencio, cerrando la puerta herméticamente. La jueza se reclinó pesadamente en su silla y cerró los ojos. Una escena cruzó por su mente, el veterano quitándose lentamente las medallas una a una. Una sensación desagradable la invadió, como si una ansiedad interior la atormentara, pero rápidamente alejó esos pensamientos, decidiendo que era más importante mantener el control de su propio destino. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, no lejos del monumento a los soldados caídos, se habían reunido varios antiguos camaradas del mismo veterano. Estas personas, ataviadas con abrigos y guantes, se encontraban cerca de una losa de granito con nombres grabados y recordaban a sus amigos caídos. Entre ellos se encontraba el desconocido cuyas firmes palabras habían resonado en la sala del tribunal hacía unos días. Habló en voz baja, casi en un susurro. Sería justo que la voz de nuestros hermanos se escuchara en las altas esferas. Nadie intenta ajustar cuentas personales, pero esa mujer debe rendir cuentas, al menos mediante una audiencia pública sobre su inaceptable actitud hacia los veteranos. Hubo palabras apagadas de asentimiento como respuesta. Uno de los hombres con actitud hosca dijo: «Por supuesto, no haremos manifestaciones ruidosas, nos bastan las quejas oficiales. Redactaremos una carta colectiva del sindicato de veteranos. Que las personas autorizadas decidan qué hacer. Pero no nos quedaremos callados». Hablaban en voz baja, organizando una reunión con el abogado más adelante en la semana. A juzgar por su determinación, la carta sí se enviaría. Uno de los hombres sacó un papel del bolsillo y en presencia de sus compañeros anotó algunos puntos principales, mencionando el trato grosero del juez. Luego firmaron por turnos para darle a la denuncia una apariencia más sólida. Una ráfaga de viento agitó los bordes de la hoja y por un instante pareció que estas firmas eran solo el primer paso de algo más. Tras enrollar el documento con cuidado, el veterano lo escondió con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta, tras lo cual todos comenzaron a dispersarse. Al final de la conversación, lograron intercambiar algunas palabras sobre la posibilidad de hablar con el propio veterano, víctima de una reciente humillación. Según los rumores, aún no tenía intención de desearles mal a los jueces, pero se sintió profundamente ofendido. La breve despedida al pie del monumento sonó más enérgica que la conversación al comienzo del encuentro. Era como si cada uno llevara consigo una chispa de esperanza de que sus pasos hacia la verdad serían escuchados. Ahora, el entramado de los acontecimientos comenzaba a desenrollarse. Cartas colectivas, viejos recortes de periódico, conversaciones en el club de veteranos, la silenciosa excitación del personal del tribunal. Todo apuntaba a la inevitable retribución que se avecinaba para el juez. Demasiadas personas insatisfechas se movilizaron. Demasiadas percibieron la injusticia ante la que habían hecho la vista gorda durante tanto tiempo. A medida que avanzaba el día, las luces de la ciudad comenzaron a iluminar las calles húmedas. Las luces seguían encendidas en la oficina del juez. Pero cada vez más gente de la zona sabía que su dueña pronto tendría que responder, no solo por la orden de retirar los premios, sino también por su estilo de trabajo, en el que se olvidaba del simple respeto humano. La semana transcurrió en una tensa anticipación. En el juzgado, el personal se miraba entre sí, notando el comportamiento cada vez más extraño de su jefa. La jueza, que antes parecía tan serena, ahora solía quedarse hasta tarde en su despacho, hablaba a regañadientes con sus conocidos, y su rostro reflejaba ansiedad. Los alguaciles, que a menudo la habían visto gritar con dureza, de repente fingieron no verla en los pasillos, como si estuvieran agobiados por participar en algo desagradable. Mientras tanto, el veterano, víctima de la intemperancia del juez, rara vez aparecía en público. Se decía que ahora caminaba con la ayuda de un bastón. Corrían rumores de que recientemente había sufrido un problema cardíaco y había pasado la noche solo en su apartamento, donde solo sus vecinos lo ayudaban.
No se quejó ni criticó al juez en voz alta, pero quienes lo vieron afirmaron que su rostro permanecía con una expresión de amargura. El abogado intentó contactar al anciano soldado varias veces, ofreciéndole ayuda, llevarlo al médico, pedirle apoyo adicional, pero el veterano siempre respondió cortésmente que podía arreglársela solo. Permaneció tan reservado como el día en que, a petición del juez, se quitó del pecho las merecidas condecoraciones. Mientras tanto, la auditoría interna, cuya posibilidad se había comentado mucho, finalmente había comenzado. Un hombre, vestido de traje formal, llegó del departamento. Nadie conocía su cargo exacto, pero sabían que representaba a la estructura autorizada para supervisar el trabajo de los jueces. Este hombre habló con los oficinistas, preguntó sobre la rutina del tribunal y tomó notas. Al reunirse con la jueza, fue cortés, pero no dejaba de hacer preguntas que la tensaban aún más. A mediados de semana, solicitó ver la grabación de video de la audiencia para presenciar con sus propios ojos el momento en que el veterano fue obligado a retirarse sus condecoraciones. Aunque algunas salas de audiencia no cuentan con cámaras que graben todo, en este caso, por una suerte o mala suerte para el juez, se grabaron tanto el sonido como la imagen. La grabación no estaba destinada a ser exhibida públicamente, pero en interés del tribunal tuvo que ser entregada a la gerencia. La esperanza del juez de que todo quedara reflejado en una nota formal en el protocolo comenzaba a desvanecerse. El investigador, cortés pero firmemente, declaró que la grabación debía mencionarse, ya que su existencia estaba confirmada por el registro técnico. La jueza consideró durante largo rato si debía retrasar artificialmente la transferencia de las grabaciones, alegando dificultades técnicas o pérdida de material. Pero sabía que esto podría levantar sospechas aún más graves. Finalmente ordenó a la secretaria que permitiera el acceso a los archivos. Con desesperación, esperó a que el inspector oficial revisara a fondo las grabaciones y viera su comportamiento con toda claridad. Fuera del tribunal, los rumores crecieron. Los veteranos enviaron una carta colectiva con sus firmas a las autoridades supervisoras. Protestaron cortés, pero firmemente, por el trato recibido por la anciana soldado y se quejaron de la actual aversión del juez a los símbolos de honor militar. Se enviaron copias de la carta a los funcionarios responsables de los derechos de los veteranos. Resultó que al mismo tiempo era necesario mencionar otras quejas relacionadas con su carácter difícil. La combinación de estos factores causó una resonancia cada vez mayor. El desconocido, que habló en la sala con palabras breves, pero en voz alta, siguió en contacto con el abogado y otros colegas. Juntos recopilaron pruebas adicionales sobre el comportamiento de la jueza en casos anteriores. Había sido excesivamente dura con alguien. Las quejas de alguien sobre la falta de atención habían quedado sin respuesta. Nada de esto parecía una violación directa de la ley, pero pintaba un panorama desfavorable. Poco a poco, pequeños hechos, antes considerados triviales, se acumularon, pero ahora formaban un patrón de grave indiferencia hacia las personas. Una noche, un pasante de edad avanzada visitó el despacho del abogado. Carraspeó tímidamente y admitió haber visto repetidamente a la jueza alzar la voz a sus subordinados y amenazarlos con denunciarlos si no seguían sus instrucciones de inmediato. El hombre mostró notas amarillentas en las que había anotado injusticias oficiales. Explicó que antes había tenido miedo de hablar, pero que había decidido hacerlo ahora que se trataba de defender a un veterano respetado. El abogado le agradeció su valentía y añadió los documentos al creciente caso sobre la moral de la jueza. Durante un tiempo, la ciudad se vio invadida por una sensación de cambio premonitorio. Era como si se cernieran nubes sobre el ala especial del juzgado, donde se ubicaba la oficina del juez.
Entre los ciudadanos comunes ya no había nadie dispuesto a apoyar su estricta disciplina, porque la imagen de una servidora de la ley severa e inquebrantable, que antes parecía señal de un carácter fuerte, se convirtió de repente en símbolo de rudeza e indiferencia. Hacia el final de la semana laboral llegó el día en que todo pudo aclararse. El inspector anunció su intención de escuchar a los testigos presenciales de los hechos en la sala del tribunal e interrogarlos en privado. El veterano recibió una citación para que compareciera y contara su versión de los hechos. Nadie sabía con certeza si respondería, ya que su salud preocupaba no solo a sus amigos, sino también a él mismo. Pero todos comprendieron que si lograba acudir, decir unas pocas palabras sinceras bastaría para disipar las dudas que aún quedaban sobre la conducta del juez. Ese mismo día, alguien le informó al abogado que se habían visto varios militares retirados en el patio del tribunal. Vestían ropa sencilla, sin insignias llamativas, pero estaban claramente dispuestos a apoyar a su camarada. El secretario del tribunal miró por la ventana con indiferencia, consciente de que el desenlace estaba cerca, cuando el sol del atardecer rozó las copas de los árboles. El examinador volvió a entrar en la sala principal, cerrando las puertas a los forasteros, tal como se le había solicitado. Se llevaría a cabo una entrevista a puerta cerrada. Se escuchaban voces apagadas en los pasillos, pero ambas puertas estaban cerradas con seguridad. Aproximadamente una hora después, las puertas se abrieron de par en par, y por los rostros recelosos de algunos, era evidente que el veterano no se había quedado al margen. Efectivamente, había venido. Sostenido por el brazo de un desconocido, salió de la sala sin decir una sola palabra. Pero había una firme convicción en su mirada y un triunfo silencioso en sus movimientos, como si finalmente hubiera dicho lo principal que debía haber dicho hacía mucho tiempo. Nadie sabía exactamente qué se había dicho allí, ni qué preguntas había hecho el examinador. Sin embargo, la expresión del rostro de la jueza, que salió unos minutos después, lo decía todo. Tenía los labios apretados, la barbilla le temblaba ligeramente y su mirada evitaba cruzarse con la de quienes estaban en el pasillo. Pasó de largo, intentando desaparecer rápidamente en su despacho, y parecía que, tras su paso rápido, un murmullo de invisible excitación permanecía en la sala, reflejando el futuro desenlace de este caso. A la mañana siguiente, mientras la ciudad se bañaba en la tenue luz del amanecer, un pequeño grupo de personas se reunió a la puerta del juzgado. Se oía un murmullo de conversaciones en voz baja, lleno de tensa expectación. El juzgado, con sus enormes columnas y ventanas oscuras, parecía reacio a revelar sus secretos hasta que terminara el día. Veteranos de edad avanzada, abogados conocidos, familiares preocupados de otros participantes en el juicio, todos apiñados en el porche, asintiendo de vez en cuando en señal de comprensión. No había alboroto en sus miradas, solo esa actitud sobria con la que se va a un lugar donde se debe dar un paso decisivo. Un poco más lejos estaba el mismo desconocido que había llamado la atención en la sesión anterior con su decisión y su breve discurso. Vestía un sencillo impermeable oscuro, bajo el cual se veía el cuello acanalado de un suéter. Su rostro reflejaba una ligera excitación, pero intentaba mantener una apariencia tranquila. En sus manos sostenía una pequeña carpeta que, a juzgar por todo, contenía documentos relacionados con la próxima conversación o interrogatorio. Al ver al abogado, que había bajado del taxi, dio un paso adelante. «Buenos días. Me alegra que hayas llegado a tiempo». El abogado lo miró a los ojos por un momento y luego asintió. «Esperemos que hoy se aclaren las decisiones futuras. ¿Están listos todos los que prometieron venir?» El extraño respondió apenas audiblemente. «La mayoría ya están aquí. Oí que 2 o 3 personas del club de veteranos también iban a venir. Y, por lo que sé, el veterano en cuestión llegará un poco más tarde. Le cuesta caminar deprisa. Aún no se ha recuperado de ese ataque». El abogado negó con la cabeza, comprensivo. Recordó haber hablado con este hombre por teléfono 2 días atrás y haberlo escuchado tan cansado. A pesar de su edad y enfermedad, el veterano iba a presentarse si lo consideraba necesario, pero nadie quería presionarlo.
Solo esperaban en secreto que su presencia ayudara a sanar una vieja herida que llevaba días doliéndome. Un alguacil salió a las puertas de cristal, echándose la chaqueta del uniforme sobre los hombros. Suspiró, miró a los veteranos reunidos cerca de la entrada y los invitó a entrar. Los que tenían papeles avanzaron primero. Ancianos de espaldas encorvadas se apoyaban del brazo, cruzando silenciosamente el alto umbral. Los pasillos interiores los recibieron con una frescura contenida y una iluminación tenue. La luz del otoño se filtraba tenuemente por una amplia ventana. En las profundidades del edificio, a la entrada de una de las oficinas de servicio, ya se vislumbraba la figura del mismo inspector que había llegado de la oficina regional. No era de gran estatura, pero se mantenía erguido y parecía capaz de escuchar con atención. Por primera vez lo veían tan concentrado, apretaba los labios y su mirada denotaba su disposición para una conversación difícil con quienes habían acudido a informar sobre las actuaciones del tribunal. Detrás de él, 2 asistentes con carpetas también se preparaban para registrar los momentos necesarios. Parecía que hoy habría una reunión con varios testigos de los sucesos de aquel escandaloso día. Mientras el pequeño grupo se dirigía a la sala, el largo pasillo estaba en un silencio casi sepulcral. Los oficiales de guardia pasaban con cuidado, procurando no interrumpir la importante visita. Nadie quería discusiones a gritos, pero todos comprendían que el curso de la conversación de hoy podría afectar el destino del juez, cuyo nombre ya era pronunciado con hostilidad por muchos. Las puertas de la oficina se abrieron y el inspector hizo un gesto para que entrara el primero del club de veteranos. El abogado se quedó en el pasillo unos segundos. Buscó al anciano militar que todos esperaban, pero aún no lo había visto. El desconocido le puso una mano tranquilizadora en el hombro y dijo: «Quizás venga un poco más tarde. No te apresures. En cualquier caso, la grabación de la conversación se mantendrá hasta el mediodía». Entraron, donde la pequeña sala estaba llena de sillas, dispuestas en estricto orden. En el centro había una mesa rectangular, ante la cual ya estaba sentado el inspector. Asistentes con blocs de notas se ubicaban a lo largo de las paredes. Los veteranos se sentaron en la primera fila. Alguien sostenía una boina desgastada, alguien aferraba una carpeta con notas breves. Sus ojos reflejaban la determinación de finalmente decir todo lo que habían acumulado. El inspector abrió la carpeta. Pido a todos los que estén relacionados con esta historia que compartan su percepción de lo que ocurrió en la sala del tribunal hace unos días. No vamos a hacer preguntas innecesarias, pero queremos comprender el ambiente que reinaba allí. El primero en levantarse fue un hombre con una chaqueta modesta. Sus sienes grises delataban muchos años de experiencia y la rectitud de su postura delataba su entrenamiento militar. Estuve presente en esa audiencia. Nosotros, los veteranos, vinimos ese día a apoyar a un compañero que fue llamado a declarar. Pero todo se convirtió en una escena muy injusta. El juez literalmente lo obligó a quitarse todas sus medallas, diciendo que esto no era un desfile, sino una audiencia judicial. Sonó tan insultante que muchos nos quedamos sin palabras. Las palabras no fueron fuertes, pero la tensión en el ambiente aumentó. Algunos oyentes negaron con la cabeza, otros miraron fijamente al representante regional, queriendo convencerlo de su sinceridad. El examinador anotó algo en sus papeles y luego le pidió al testigo que continuara. «Dime, ¿cómo se comportó el veterano? ¿Mostró agresividad o violó la orden?» El hombre de cabello gris respondió: «No, siempre mantuvo la calma, sin alzar la voz. Se quitó las condecoraciones, obedeciendo órdenes, sin protestar». Pero todos vimos cómo su alma se desgarraba. Se ganó estas insignias en el campo de batalla, no por sus bonitos ojos, y acudió al tribunal no para presumir, sino solo porque la citación requería su presencia. Se escuchó un leve murmullo de apoyo entre los reunidos, pero el examinador pidió silencio. Luego invitó a otro hombre, cuyo nombre ya se conocía, a hablar. Este hombre, apoyado en un bastón, se levantó de su silla.
Su rostro mostraba el sello de una enfermedad reciente, respiraba con dificultad y su voz sonaba ligeramente apagada. Yo también estuve allí y puedo añadir que la jueza solía ser grosera, interrumpiendo a los testigos e incluso haciendo comentarios sarcásticos. Pero cuando se trataba de un hombre con condecoraciones militares, se excedía. Su mirada era fría, como si la sola presencia de sus condecoraciones la irritara. El examinador frunció el ceño mientras escuchaba estos detalles, tomando notas de vez en cuando. La habitación se estaba volviendo cada vez más sofocante y alguien había abierto una ventana dejando entrar el aire fresco de la mañana. La gente esperaba tensa a que el abogado o el desconocido, que se encontraban apartados, hablaran. Finalmente el inspector preguntó, mirando hacia arriba: ¿hubo algún intento de protestar contra ella en ese momento? Quizás alguien del público se levantó o habló exigiendo un trato más respetuoso. El desconocido, conocido por todos, respondió levantándose de su asiento. Lo hice. Vi a la veterana desprenderse lentamente de su insignia y no pude permanecer callada. Dije solo unas palabras, como si le pidiera respeto, pero la jueza intentó acallarme. Su reprimenda sonó más dura de lo debido. Entonces vi un silencio denso, lleno de indignación, en la sala. El inspector miró atentamente al orador. ¿Y cómo valora su reacción a tu llamada? El extraño extendió su mano, me ordenó que me sentara y me callara, amenazando con expulsarme de la sala por alterar el orden. Pero es difícil considerar una simple frase sobre la protección del honor humano como una violación. Los presentes comprendieron en silencio que esto solo revelaba su hostilidad. El examinador dejó la pluma y se detuvo un momento, reflexionando sobre lo que había oído. Luego miró al abogado. Quizás querías aportar algo desde tu lado. Después de todo, también participaste en la protección de los intereses de este veterano. El abogado se puso de pie y asintió en señal de respeto a los reunidos. Solo confirmaré lo que ya se ha dicho. Mi cliente no dio el más mínimo paso que pudiera considerarse un desafío al tribunal. Obedeció. Pero las consecuencias fueron moralmente onerosas. Además, esta situación, como pueden ver, provocó una acalorada discusión entre los veteranos de nuestra ciudad. Nadie entiende en qué se basó el juez para decidir que las condecoraciones son inapropiadas al prestar testimonio oficial, si las regulaciones federales permiten que se usen en instituciones oficiales. El inspector asintió. Entiendo. En ese caso, tomaremos en cuenta todos estos argumentos. Debemos evaluar si las acciones del juez se ajustan a los principios éticos y también verificar si hubo otras acciones improcedentes. Se reclinó en su silla, indicando que la primera parte de las preguntas ya había concluido. Los asistentes, con sus cuadernos, se miraron y uno de ellos sacó de una carpeta hojas con la información ya recopilada. Al parecer, se habían escrito quejas contra el juez antes de este incidente, pero entonces eran menos contundentes. Ahora, todo, como bajo una lupa, adquiría una intensidad especial. Los veteranos, sintiendo que sus voces habían sido escuchadas, se miraron con alivio. En ese momento, la figura tan esperada apareció en la puerta. Era el mismo veterano anciano que había desencadenado todo el conflicto. Permanecía en las sombras, como avergonzado por la atención, y solo los rasgos de su rostro cansado sugerían la ansiedad que había padecido. Cuando todos se volvieron hacia él, asintió levemente saludando a los reunidos. Vestía una chaqueta oscura común y corriente, sin barras de medallas. Parecía que intentaba no provocar nuevas quejas. El anciano que lo acompañaba lo ayudó con cuidado a dar unos pasos. «Buenos días», dijo el veterano en voz baja, sentándose con dificultad en una silla preparada en la primera fila. «Disculpen la tardanza, no quería perderme esta conversación, ya que todos están esperando». El inspector dejó la carpeta a un lado. «Lamento mucho que nuestra invitación le resulte incómoda, pero me gustaría escuchar sus comentarios personales sobre cómo sucedieron exactamente los hechos. De entrada, nadie lo acusa
Solo queremos entender por qué el juez insistió en retirarle las condecoraciones militares. El veterano miró al grupo reunido, notando cómo esperaban con inquietud cada palabra suya. Suspiró. Condecoraciones. Para mí, no son solo insignias, son un recuerdo de quienes no regresaron y de quienes hicieron hazañas junto a las mías cuando luchamos. Nunca se me ocurrió que alguien las considerara parafernalia ostentosa. Pero la jueza fue inflexible. Dijo que aquí no había lugar para honores personales. Obedecí, porque no estoy acostumbrada a discutir ni a hacer alarde. Lo dijo lentamente, como si aún le oprimieran los hombros una pesada nube. La sala estaba tan silenciosa que parecía que todos podían oír el sonido de su respiración. El examinador aclaró cuidadosamente. ¿Sentiste alguna actitud dura por parte de la jueza hacia ti? ¿O ella siempre es así de estricta? El veterano miró hacia adelante como si recordara. Es difícil decirlo. Rara vez he estado en un tribunal. Me bastó ver la frialdad con la que me miró al entrar. Me preguntó por mi testimonio, como si no lo creyera, y no dejaba de hacer comentarios sobre la subjetividad. Pero lo más importante fue que me exigió que me quitara la insignia sin tolerar ni un atisbo de discrepancia con su orden. No le vi ninguna lógica, salvo su negación personal de mi valor. Quizás me equivoque, pero me sentí ridiculizado de antemano. Algunos de los veteranos sentados cerca se aferraban a los reposabrazos de sus sillas conteniendo la emoción. Era evidente que hervían de indignación, pero no querían interrumpir. El desconocido, escuchando la historia, miró al anciano guerrero con silenciosa compasión. El abogado se inclinó ligeramente hacia adelante para apoyar a su cliente si era necesario. El examinador hizo una nueva entrada en el cuaderno y luego preguntó: ¿qué le gustaría decirle a nuestro departamento y a las personas interesadas en este caso? Quizás tenga algo que decir sobre la futura investigación. El veterano, mirando hacia abajo, respondió lentamente: no busco vengarme de esta jueza y no le deseo desgracia personal, pero creo que no hay lugar en la justicia para tales muestras de arrogancia o falta de respeto. Desvirtúan el sentido del servicio y el honor por el que tanto luchó la gente. Les conté cómo sucedió todo, y luego dejen que quienes estén autorizados decidan qué castigo es justo para ella. Dicen que mucho depende de la opinión pública. No quiero que se haga ruido, pero si esto ya ha sucedido, que este caso sirva para entender mejor cómo no se debe tratar a una persona, especialmente a una de edad venerable y con la condición de defensora de la patria. El inspector le agradeció su franqueza y amablemente le sugirió que descansara en la habitación contigua, donde había una silla. El veterano inicialmente le indicó que se fuera, diciendo que se sentaría allí, pero luego, al ver que le fallaban las fuerzas, aceptó a regañadientes. 2 veteranos lo ayudaron a levantarse. Los espectadores se apartaron, dejándole paso, y él caminó lentamente hacia la habitación contigua. Cuando la puerta se cerró tras él, el inspector se volvió hacia los demás. Creo haber escuchado lo suficiente para llegar a una conclusión objetiva. Se tomarán medidas adicionales conforme a la legislación vigente. Si alguien tiene documentos u otras pruebas de mala educación por parte del juez, puede entregárselos a mis asistentes ahora. Varias personas sacaron de inmediato los documentos necesarios de sus bolsos y carpetas. Se trataba de declaraciones personales sobre casos en los que la jueza dirigió las sesiones de forma particularmente tensa y profirió declaraciones duras. El abogado trajo varias copias de sus mociones que indicaban que la jueza se negaba a escuchar las objeciones de la defensa si no las consideraba suficientemente razonables. Los asistentes tuvieron que meter todo esto en un sobre grande para no perder ni un solo detalle. Tras el intercambio de información, el inspector agradeció a todos y anunció que la encuesta había concluido por hoy y que los resultados se resumirían en los próximos días. Pidió a los asistentes que no realizaran ninguna acción no autorizada y que esperaran la conclusión oficial. La gente asintió, consciente de que ya se había dicho la última palabra.
Nadie quería indignarse abiertamente, pero era evidente que la ira entre los veteranos y sus simpatizantes había llegado a su límite. «No buscamos conflictos», aseguró el desconocido, metiendo la carpeta bajo el brazo, «pero queremos que salga a la luz la verdad». El examinador asintió y, levantándose de su silla, pidió que lo dejaran pasar a la salida. Al pasar las puertas, el crujido de movimientos y las voces apagadas en el pasillo también se hicieron más audibles. Los veteranos intercambiaron breves palabras de aliento, formaron una cadena y se dirigieron a las escaleras. El abogado se quedó mirando la puerta de la habitación contigua donde descansaba el veterano. Llamó con cuidado y al oír un suave «pase», entró. El viejo guerrero estaba sentado en una silla con los ojos cerrados. Cuando el abogado se acercó, entreabrió ligeramente los párpados. «Bueno, ya pasó todo. Espero que ahora entiendan cómo me sentí». El abogado se encogió de hombros y se sentó a su lado en una silla baja. «Creo que sí. Hablaste de forma convincente. Fuiste directo al grano. Y eso es lo más importante». El anciano suspiró cansadamente. «Quiero que esta mujer entienda que ha roto una línea importante entre el trato frío y el respeto. Y si lo hizo, no solo conmigo, sino con otros, que responda». Intercambiaron una breve mirada. El abogado tomó cortésmente la mano del veterano y dijo en voz baja: «Haré todo lo posible para resolver este asunto. Pero la voz más fuerte aquí ya es la del público». El veterano sonrió tristemente. «El público puede ser amable o puede ser duro. Ya veremos». Mientras tanto, al otro lado de la sala, la jueza estaba sentada en su despacho, con el rostro hundido entre las manos. Los documentos de la investigación yacían sobre su escritorio y sentía que el suelo se le resbalaba. Durante tantos años había gobernado estos tribunales, establecido sus propias reglas, sometido cada audiencia a su estricta voluntad, y ahora todo se derrumbaba por un episodio aparentemente simple con las medallas de veteranos. Pero no todo era tan sencillo. Una multitud de indignados se había reunido, voces dispares se habían unido en un coro de acusaciones, y ahora su autoridad, que parecía indiscutible, se tambaleaba hasta los cimientos. Abrió un cajón y sacó su identificación de servicio. Observó su fotografía, tomada hacía muchos años, cuando aún estaba convencida de que el destino de mucha gente estaba en sus manos y de que solo su integridad podía hacer cumplir la ley. Pero en algún momento había perdido un aspecto importante de esa vocación: la humanidad. Y la ley, como ahora resultaba, no justifica la mala educación. Ya fuera culpa suya o resultado de años de inmersión en el brutal mundo de las batallas legales, a nadie le importaban los detalles. El torrente de solicitudes y quejas, historias personales y negativas de los empleados ya la había llevado a una conclusión. Se había pasado de la raya, y la rigurosa investigación que se desarrollaba ante sus ojos no prometía clemencia. Cuando supo que el veterano había testificado personalmente sobre la humillación de su dignidad y lo vio en la sala del tribunal, donde volvió a decir todo lo que pensaba, lo tuvo claro. No había vuelta atrás. La puerta hizo clic. Su secretario entró, sin atreverse a hablar en voz alta. Observó su expresión desvanecida, bajó la mirada y dijo en voz baja: «Disculpe la molestia, pero el jefe de auditoría desea hablar con usted nuevamente. Dijo que se requerirá su presencia para realizar una verificación final de los hechos». La jueza asintió, consciente de que cualquier truco o excusa solo empeoraría su situación. Se levantó, se alisó las arrugas de su traje formal con las palmas de las manos y caminó lentamente hacia la salida. La secretaria se hizo a un lado rápidamente, dejándola pasar. En el pasillo, ambas se dirigieron a la misma sala, donde los veteranos y sus simpatizantes acababan de declarar. Ahora era su turno de responder preguntas incómodas que nunca antes había tenido que afrontar con tanta franqueza. Mientras avanzaba por el pasillo, vio a los veteranos que se marchaban. Algunos la miraban con preocupación, otros se daban la vuelta con aire ostentoso. Parecía que incluso las paredes dejaban entrar esta silenciosa condena.
y el suelo crujió bajo sus pasos con un reproche especial. Y cuando el juez finalmente entró en la oficina, el rostro severo del inspector y una mesa repleta de carpetas con quejas y notas aparecieron ante sus ojos. Sintió que el corazón le latía con más fuerza, como si no estuviera tratando con un colega del sistema legal, sino con quien decidía su destino. El examinador la invitó a sentarse y sin perder tiempo en formalidades dijo: «Estimado señor, he revisado las pruebas y los documentos que se me entregaron hoy. También he visto la grabación de video, aunque ha estado retrasando su entrega durante mucho tiempo. A juzgar por todo, el veterano realmente se comportó con extrema moderación, mientras que usted le exigió que se quitara las insignias militares. Por favor, explique en qué fundamento legal justificó su prohibición». La jueza se sentó en el borde de su silla, apretando las manos hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Su voz era más baja que nunca. Creía que la apariencia y la presencia de órdenes podrían generar prejuicios hacia el testigo. Es decir, me guiaba el deseo de objetividad y no quería que nada eclipsara los hechos del caso. El reglamento interno permite restricciones sobre el uso de uniformes. Creía que las condecoraciones también forman parte del uniforme ceremonial. El inspector frunció el ceño. Sin embargo, la ley sobre el estatus del personal militar y el reglamento sobre los derechos de los veteranos permiten el uso gratuito de condecoraciones merecidas, especialmente en instituciones gubernamentales. Además, no suele estar prohibido portar órdenes en los tribunales si no violan la seguridad. La jueza tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que sus explicaciones no sonaban convincentes. Intentó recomponerse. Quizás fui demasiado estricto. Y, en retrospectiva, lo admito, debí haber sido más diplomático. Pero solo quería evitar el matiz emocional. La interrumpió en voz baja. Seguramente comprende que su deber no es insultar a la gente, sino garantizar que se haga justicia. Y, siendo sinceros, numerosas denuncias demuestran que este caso no es aislado. Se le acusa no solo de exigir la retirada de premios, sino también del estilo general, donde se escuchan groserías habituales. Parece que todo viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero ahora es el caso del veterano el que ha generado gran publicidad. La jueza apenas podía contener el temblor de sus dedos. Por primera vez en su vida tuvo que justificarse ante un colega de un organismo supervisor. Hasta entonces se había creído intocable, pues su trayectoria era impresionante y los constantes elogios oficiales reforzaban su confianza. Pero hoy, al revisar los papeles, vio con qué rapidez se desmoronaba la idea de que era una mano firme de la ley. El inspector tomó otra nota, dejó el bolígrafo y dijo con cansancio: «En los próximos días emitiré mi informe sobre su conducta e idoneidad profesional. Los resultados podrían conllevar medidas disciplinarias, incluyendo la destitución anticipada del cargo. Le aconsejo que considere presentar su dimisión voluntaria. Esto podría suavizar la evaluación pública». La jueza sintió una vena latirle en el cuello. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Finalmente graznó: «Yo lo pensaré». El inspector se puso de pie. «Mi consejo, no esperen. El nuevo escándalo no les hace bien a sus perspectivas. Si antes había dudas, ahora se han disipado. Nadie querrá que alguien que menosprecia su dignidad esté cerca de su destino, sobre todo tratándose de veteranos». Sacó un pequeño sobre de su bolsillo y se lo entregó. «Aquí está mi tarjeta de presentación. Si quieres decirme algo más, escríbeme, pero por ahora, discúlpame, necesito hablar con mis superiores para resumir los resultados preliminares. ¡Saludos!». Con estas palabras salió de la oficina. La jueza permaneció sentada, aún aferrada al sobre, sin saber qué hacer. El silencio momentáneo la ensordeció. Quizás nunca se había sentido tan vulnerable. Una imagen apareció ante sus ojos. Un hombre mayor uniformado, quitándose medallas. En aquel momento, para ella era casi un detalle formal.
Y ahora, una sentencia de muerte para su carrera. La noticia del posible desenlace se extendió rápidamente por los pasillos del tribunal. La gente charlaba y los alguaciles miraban con recelo, como si no supieran qué pensar de sus recientes superiores. Algunos asentían con la cabeza, comprensivos, otros, tímidamente felices, creían que la justicia, aunque tardía, estaba llegando. Mientras tanto, el abogado acompañó al veterano hasta la salida. El anciano se sentía un poco débil, pero al llegar a la puerta, se volvió hacia el abogado y el desconocido. Gracias a ambos. No sé cómo terminará todo, pero me alegra que al menos hayan escuchado mi versión. No pedí honores, pero no quería sufrir tanta humillación al final de mi vida. Una mirada de tristeza brilló en los ojos del abogado. Te han escuchado y parece que las cosas han avanzado. Espero que nadie más se atreva a tratar así a personas cuyas heridas aún no han sanado. El extraño añadió en voz baja: este incidente será recordado. Algún día otras ciudades aprenderán que tratar a un soldado condecorado no es una mera formalidad, sino una cuestión de respeto público. El veterano asintió pensativo y, tras rodear con el brazo los hombros del desconocido, salió por la puerta. Una brisa fresca lo acarició de inmediato en la calle. Subió con dificultad un par de escalones. Y cuando el abogado se apresuró a ayudarlo, el anciano no se negó. Avanzaron lentamente hacia la parada de autobús, donde varios vecinos conversaban en voz baja. La gente miraba a su alrededor, intentando comprender qué sucedía dentro del edificio del que habían salido esas figuras cansadas. Y ya cerca de la noche, corrió el rumor en la secretaría de que la jueza Sap había tropezado ante una avalancha de quejas y que tal vez no esperara hasta la inspección final. Algunos decían que podría dimitir para evitar una vergüenza aún mayor y no esperar a una destitución formal. Otros temían que intentara contraatacar de alguna manera, pero ya eran demasiadas las voces que se alzaban contra ella. El mecanismo puesto en marcha tras la injusta orden de retirar las medallas cobraba fuerza. Las ventanas nocturnas del tribunal no ardieron mucho. Las siluetas encorvadas, fundiéndose con las paredes del pasillo, desaparecieron rápidamente. La ciudad despedía un día difícil, como si se sacudiera el polvo sombrío. En una de las salas de veteranos, la luz ardía hasta tarde. Resumían los acontecimientos del día. La gente tomaba té y hablaba del futuro. Bromeaban sobre algunos funcionarios que habían cerrado los ojos durante mucho tiempo, pero que ahora se veían obligados a mostrar celo. Parecía que había llegado el momento en que la conciencia engañada finalmente habló con toda su fuerza. Al mismo tiempo, nadie mostró una alegría desbordante. Nadie quería mostrar júbilo al público. Todos comprendían que si el juez finalmente perdía su puesto, no sería una celebración, sino una retribución lógica. En el centro de todo estaba el veterano, un anciano frágil que solo soñaba con que sus hazañas pasadas no fueran pisoteadas, y que ahora, sin quererlo, desencadenaba una reacción en cadena que podría cambiar el destino, no solo de un hombre con toga de juez, sino también la actitud general hacia la dignidad de los exmilitares. Un desconocido deambulaba entre las mesas, escuchando a la gente discutir la posibilidad de enviar mensajes a otras ciudades donde se habían producido casos similares. Estaba convencido. No a todos. Lo importante es que los responsables de la justicia escuchen cómo se sienten quienes fueron subestimados. Al salir, se despidió de todos en silencio, se alisó la capa y salió a tomar el aire fresco. Las farolas parpadeaban tenuemente, iluminando el asfalto mojado. El viento nocturno le levantaba ligeramente los bordes de la ropa. Los callejones se arremolinaban en la penumbra. El desconocido caminó solo un buen rato, pensando en los cambios que traería el día siguiente. Recordó el rostro del veterano, cansado, pero con un leve destello de satisfacción interior, porque al fin y al cabo había logrado decir la verdad. Y también pensó en la jueza, quien,
tras haber perdido su inaccesibilidad. Ahora estaba sentada, quizás en la misma oficina, atormentada por la conciencia de su propia culpa. De una forma u otra, este círculo estaba casi completo. Así terminó un día ajetreado, cuyo evento marcó el choque definitivo de intereses. Por un lado, el poder implacable y frío. Por el otro, el deseo inagotable de preservar la dignidad personal en las circunstancias más difíciles. Quizás llegue mañana y ponga todo en su lugar, abriendo una nueva página en la historia de la ciudad. O todo se pospondrá para otra noche, hasta que los responsables finalmente tomen una decisión. Pero, al parecer, el desenlace ya está cerca.